Bienvenidos a todos. Qué bueno ver todos aquí, todos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y ese es el propósito aquí en la iglesia de Cristo en Hemen, que solo hacemos todo lo que está escrito en la Biblia, estudiamos la Biblia y en la Biblia podemos hallar vida eterna. Hoy vamos a mirar la segunda parte de esta lección y vamos a mirar la segunda epístola de Juan. Estamos estudiándolo ahora mismo en esta serie de lecciones, solo dos. Esta es parte 2. Y la segunda epístola de Juan es uno de los libros más cortos en toda la Biblia. Solo tiene 13 versículos, 287 palabras en la Reina Valera 60. Pero es evidente, y como estudiamos en la última lección, que existe mucho en este corto libro a aprender. Y establecemos que esta carta fue escrita de Juan y mandado a una señora elegida, que es probablemente una iglesia o la iglesia en general. Juan escribió de la gracia de Dios y la importancia de amor. Dos temas que abundan en sus escritos. Cuando leemos los escritos de Juan, el primero, el segundo y el tercer de Juan, el Evangelio de Juan y también en el Apocalipsis, encontramos esos mismos temas. La idea es que debemos, y hablando del amor, ese tema de amor, en que leemos la última lección, fuimos y estuvimos mirando y examinando el versículo 1 hasta el 6. Y ese tema de amor está hablando del amor de hermano por hermano. Y vamos a seguir en este estudio. Vamos a empezar con el versículo 7. Y antes de leerlo, la última versículo tenía mucho escrito acerca del amor y el versículo 7 empieza así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La última versículo hablaba mucho acerca del amor, el amor fraternal, el amor que debemos tener hermano por hermano. Y aquí, y antes, Juan nos recordemos que ese fue un mandamiento del Señor. Y si amemos al Señor, vamos a seguir ese mandamiento, que vamos a tener amor. Amor es muy importante. Es interesante que el versículo 7 empieza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener ese amor? La razón es porque hay muchos engañadores. Muchos engañadores. ¿Y qué quiere decir un engañador? Es alguien que está engañando, está tratando de engañar a una persona. Y Pablo también escribe acerca de este tipo de persona en el libro de Tito, capítulo 1. Si es posible y si tienes tu Biblia puedes abrirlo. Tenemos todos los versículos en la pantalla. Bueno, hoy tenemos. Pero a veces es importante abrir la Biblia y ver que todo que está predicado es claramente de la Biblia. Y en Tito capítulo 1 vamos a leer el versículo 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos contumaces, esos rebeldes existen y están hablando cosas vanas, es decir, cosas que no son importantes. Están llenos de aire caliente. Habla de cosas que no son importantes, cosas que no tienen nada de decir, pero tienen el orgullo y lo usan esas cosas para engañar gente. Engañan, así dice, casas enteras. Hablan como que están diciendo es importante. Utilizan mentiras
y lo enseñan como la verdad. Y existen esos tipos de personas. ¿Y por qué lo hacen? Es para, aquí dice, para ganancia deshonesta. Quieren ganar dinero, quieren ganar cosas así. Y también Pablo escribe en Romanos 16, versículo 17 hasta el 18. Romanos capítulo 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartaréis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonajas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí tenemos otra vez personas que están engañando. Y este tipo de personas están causando divisiones. No enseñan amor, el amor de hermano por hermano, pero están buscando divisiones para dividir la gente, para que pueda tener su grupo solo. Buscan atropellar a la gente. No sirven a Jesucristo, porque Jesucristo quería que todos pueden ser unidos en Él. Están buscando un grupo que ellos pueden ser el líder, que pueden tener y manejar y tener poder entre esas personas. ¿Y por qué hacen eso? Porque están siguiendo dice aquí, vientre, su estómago, sus deseos de dinero, deseos de poder, deseos de orgullo. Están buscando tener ese grupo para esa persona sola. Y esos tipos de personas, estos engañadoras, esos que predican una doctrina contra Cristo, existen y están en el mundo. Estaban en el mundo en el primer siglo, pero siguen hasta ahora. Y no debe ser una sorpresa, porque hasta Jesucristo habló de ese tipo de personas en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 21 y 22. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesucristo estaba hablando de personas así, engañadores, personas que eran falsos cristos, falsos mesíases, falsos profetas. Estaban viendo hasta que podían producir unos señales y prodigios, pero estaban engañando a la gente. No estaban predicando la doctrina de Cristo. Querían ser como Cristo, querían ser el líder, querían ser la cabeza. Esos falsos cristos, esos falsos profetas, esos engañadores, los mismos tipos que Juan estaba escribiendo acerca. Estos, como Juan describe, estos anticristos. ¿Qué estaba enseñando estos anticristos en ese tiempo de los que Juan estaba describiendo? Y regresamos al texto, y cuando regresamos al texto podemos ver que estaban diciendo que Jesucristo no venía en carne. Si no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, eso es el engañador, el anticristo. Es tan importante que conocemos que el Hijo de Dios vivía en esta tierra como un hombre. Era de carne, era como cualquier otra persona. Y podemos mirar en Hebreos capítulo 4. Y vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Jesucristo sí, no tenía pecado, pero Él vivía, Él fue tentado como cualquier hombre. Y solo hombre es tentado, solo carne es tentado. Y sabemos eso cuando nos vamos a Santiago capítulo 1. Nos vamos a Santiago capítulo 1. Y el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta y Dios no es tentado al mal. Y con eso, los dos versículos podemos comprender que Jesucristo necesitaba ser un humano cuando Él estaba en la tierra, porque Él sí fue tentado como cualquier humano. Sí, es Dios también, pero cuando estaba en la tierra era humano. Ellos, los engañadores del anticristo, estaban diciendo que Cristo no era humano, que Cristo era un espíritu, que Cristo era un fantasma, o Cristo era solo Dios y no estaba en la tierra como humano como cualquiera de nosotros. Pero eso es parte de la predicación del anticristo, del engañador. Y ahora tenemos otros que se van al otro extremo. Ellos dicen que Cristo no es divino, que Cristo no es Dios. Pero Juan tiene algo a decir acerca de eso también. Juan capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, cuando estaba en la tierra, era humano, pero al mismo tiempo era Dios. Y leemos en el versículo 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de los discípulos, de los apóstoles. Él vivía en la tierra en carne. Los engañadores dicen que Cristo no venía en carne, como humano, como hombre. Y hay engañadores que existen hoy que dicen Jesucristo solo era un humano y nunca era Dios. Pero la palabra de Dios, podemos ver, dice que Él era Dios y era humano en el mismo tiempo. Necesitamos tener mucho cuidado con engañadores, porque engañadores existen hasta hoy y predican cosas que no son de la Biblia, y a veces toman la Biblia y lo cambian, lo usan para sus estómagos, para sus deseos, lo usan para que puedan tener su grupo, que pueden ser líder de sus grupos. Pero vamos a regresar al segundo de Juan y vamos a seguir con el próximo versículo 8. El segundo de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis galardón completo. Existe una otra doctrina hoy, que cuando estás salvo, nunca puedes perder tu salvación. Pero ¿qué dice aquí? Que necesitamos mirar por vuestros mismos, para que no perdemos el fruto de vuestro trabajo, que no perdemos el galardón, el don, el regalo, la gracia de Dios. Está hablando de eso. ¿Qué es el galardón? ¿Qué es ese fruto? Podemos ver en Mateo 5, versículo 12. Vamos a Mateo. En Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo está hablando que es tan importante que estamos tenemos este galardón que nos espera cuando somos perseguidos, como los profetas de antes, que cuando estamos haciendo la voluntad de Cristo, tenemos un galardón. Y también pues, vamos a ver en Romanos 6, versículo 23. Y Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El galardón, esa dádiva, ese regalo, la gracia, eso hay día, es que es la vida eterna, que solo viene en Cristo Jesús, y solo viene cuando obedecemos, cuando crecemos ese fruto que recuerda que los frutos de hombre va a mostrar qué tipo de hombre es. Ese fruto que vamos a crecer cuando estamos haciendo la palabra de Dios, cuando estamos siguiendo la palabra de Dios. Ese fruto es tan importante. Y no queremos perder ese galardón. Es posible que podemos perder salvación. Es tan importante qué hacemos y cómo vivimos y cómo obedecemos al Señor. Porque es en el obedecer que mostramos el amor. Si amamos a Dios y amamos a Cristo, vamos a obedecer. El versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, no la doctrina de una iglesia, no la doctrina de que escribió un hombre diferente en el mundo que pensaba que yo tengo esa idea, eso es como trabaja Dios y eso es como trabaja Cristo. No es una doctrina que venía de un ángel, es la doctrina que fue inspirada del Espíritu Santo, la doctrina que venía de Dios, de Jesucristo. Es esa doctrina que es tan importante porque solo en esa doctrina hay salvación. Necesitamos para tener esa doctrina, para quedarnos en esa doctrina. Es tan importante. Dice aquí que necesitamos perseverar en la doctrina. Necesitamos quedarnos en la doctrina. Y dice que no debemos extraviarnos. No debemos extraviar. Porque si te extravías, y esa palabra extravía viene del griego proago, que quiere decir a ir más adelante, más allá, que no estás quedando, estás adelante, enfrente. Si estás haciendo eso con la doctrina, si sales de la doctrina, si estás añadiendo, estás cambiando, estás quitando de la doctrina, no estás perseverando en la doctrina. Es como un círculo. Si estás en el círculo, estás adentro, pero cuando sales, no estás más en ese círculo. Es así con la doctrina. Cuando estás en la doctrina, estás ahí. Pero cuando empiezas a salir, cuando empiezas a añadir cosas o quitar cosas o estás cambiando cosas, no estás en ese círculo, no estás en la doctrina. Y eso es un problema, porque hay muchos hombres que piensan que son tan inteligentes y van a poner un poquito más aquí, van a tener una idea que explica una cosa. A veces esa cosa es muy fácil de comprender, pero ellos piensan que son tan inteligentes que lo comprenden de una manera que nunca antes lo aprendió o comprendió. Y ahora, bueno, voy a escribir mi doctrina, mis cosas, mis enseñanzas. Y hay iglesias que empiezan de esa cosa,
porque no están perseverando en la palabra, no están perseverando en la doctrina. Pues la doctrina está hallado solo en la Biblia. Solo está el Evangelio en la Biblia. Cuando estamos añadiendo otros libros y otras cosas, no estamos perseverando en la palabra, en la doctrina de Cristo. Si queremos Cristo y tener Cristo, tener el Hijo y al Padre, necesitamos obedecer a Cristo. Es imposible tener solo al Padre o solo al Hijo. Si no tienes al Hijo, no vas a tener el Padre. Si no tienes el Padre, claramente no vas a tener el Hijo. Necesitamos toda la doctrina de Cristo. Y eso es la advertencia de Juan, que no te vas más allá, no te vas por allá y por allá, te quedas en la doctrina y solo la doctrina de Cristo. Versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibéis en casa ni le dejéis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Necesitamos tener cuidado con ellos que traen otra doctrina. Dice aquí que hasta no lo recibimos en casa ni le digáis bienvenido. No queremos que se parece que estamos en acuerdo con su error, que somos bien con qué están haciendo. ¿Qué hacemos cuando conocemos a alguien así? En el segundo de Tesalonicenses. Vamos al segundo de Tesalonicenses. Y el versículo, capítulo 3. Y versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntáis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano, amonestarle, ayudarlo para que puede saber lo que es correcto como hermano. Pero dice aquí que necesitas señalarlo, es decir, bueno, ese hermano no está predicando que es correcto, es señalado, ten cuidado con él y no juntáis con él para que se avergüence, para que él puede ver que no está quedando la doctrina, pero él necesita ir regresar a la Biblia y necesitamos leerlo y mirar qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de esa cuestión. ¿Y qué hacemos cuando esa persona no quiere escucharlos? Bueno, en Tito capítulo 3, vamos a Tito capítulo 3 y versículo 10. Al hombre que cause divisiones, persona así que viene con otra doctrina, un engañador, después de una y otra amonestación, deséchalo. Vamos a leer el 11 también. Sabiendo que él tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ese hombre que viene con sus divisiones. Porque recuerda, esas personas vienen para dividir grupos, dividir congregaciones, dividir la iglesia. Y no van a querer escuchar. Bueno, tan bueno cuando el día viene cuando uno de esos sí escuchan y regresan a la palabra y vienen a Dios y vienen a la congregación y ser parte de la congregación de Dios otra vez. Pero si no escuchan después de una y otra amonestación, vas a tratar de corregirlo, tratar de ayudarlo, pero cuando no ellos quieren escuchar y solo buscan a dividir, necesitas marcarlo, señalarlo y apartar de esa persona. Tenemos esa responsabilidad de reprender, a corregir a una persona en error, es tan importante, porque no queremos división, queremos que todos puedan venir unidos como la iglesia. Pero, sí. El versículo 12 y 13, y vamos a
cumplir este libro. Es corto, pero hay tan mucho importante. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan intenta a ir y visitar esta hermana elegida para cumplir su gozo, para seguir enseñando más de Cristo y darlo en salvación. También nos muestra esta parte tan importante es a reunir con hermanos, hacer cara a cara con otros con la misma fe. Es tan importante. Es el mismo que Juan dice, bueno, hay mucho más que quiero escribir, pero yo quiero decírtelo, quiero hablar contigo, quiero verte, quiero ser cara a cara contigo. Y es especialmente tan importante esta parte del mensaje para nosotros hoy, porque a veces pensamos, bueno, yo mando un mensaje por el Facebook, o por el texto, o voy a llamarlo por el teléfono, o algo así, pero a veces es importante estar cara a cara con los hermanos, que podemos pasar tiempo y ver y comunicamos tan mucho con cómo usamos la cara y el cuerpo, comunicamos con el cuerpo mucho y podemos conocer más de una persona con que ellos cómo lo dicen, más de que a veces qué dicen. Y en esa manera podemos conocer los hermanos mejor y podemos crecer más cerca. Tan importante. Y Juan nos muestra un poquito de eso en esta parte. Los hijos de tu hermana elegida. Aquí es otra razón que probablemente está hablando de iglesias. Porque empecemos ese libro con la palabra del anciano a la señora elegida. El anciano hablando de él mismo, de Juan. Juan es un anciano en una iglesia y está hablando a la señora elegida. Y recuerdas que la iglesia la palabra es femenina en griego, también en español, pero también es a veces la Biblia, perdón. En la Biblia encontramos que que la iglesia a veces es representado con el símbolo de una mujer. Encontramos eso en el Apocalipsis, claramente, pero también en los escritos de Pablo, cuando está comparando la relación de un hombre y su mujer, está hablando de como Cristo y la iglesia. Y ser elegida es como posición de una persona en Cristo, un cristiano. Los cristianos son los elegidos. Bueno, hablando de la señora elegida y sus hijos, está hablando de una iglesia. Y aquí en el fin de esta carta, dice que los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Está probablemente hablando que Juan, siendo el anciano, que la iglesia aquí está saludándote. Podemos comprender que Juan, el anciano de esta iglesia, está escribiendo a la hermana elegida de la iglesia de una otra iglesia. Pero también Juan está mandando a nosotros esta carta. Es una cosa que a veces gente olvida, que la Biblia es escrita a nosotros. Sí, en ese tiempo esa carta era escrita a esas personas, pero es razón que la Biblia existe hoy en la manera que lo tenemos. Es para que podamos leerlo y mirar el mensaje que está escrito a nosotros hoy en día. Y necesitamos quedarnos en la Biblia, porque en la Biblia es la doctrina de Cristo. Que necesitamos quedarnos en la doctrina de Cristo para que no tropezamos cuando alguien nuevo viene con algo diferente,
Porque hay muchos en el mundo que buscan atraer división y problemas. No vienen con amor. No vienen con amor para unir y ayudar gente, hombres, a venir a Cristo. Pero quieren que todos vienen a su doctrina. Y necesitamos ser vigilantes y siempre listos y siempre en la palabra para no somos engañados. Este segundo libro de Juan es corto, pero tiene muchas lecciones en que podemos aprender. Juan, como su maestro Jesucristo, quería que todos son salvos. Cristo y Dios quiere que cada de nosotros son salvos, que podemos venir a Dios y pasar eternidad, si eso es posible, con Él en el cielo. Hoy eres un cristiano. Si no eres un cristiano y necesitas un poquito más de estudiar la palabra o conocerlo mejor, estamos aquí en la iglesia de Cristo, aquí en Hammond, estamos listos a ayudarte y estudiar contigo para que puedas comprender la doctrina de Cristo y puedes obedecerlo y hacer lo que está escrito. Si ya comprendes y estás listo a obedecer la doctrina, obedecer el evangelio, estamos listos a ayudarte, que puedes confesar y ser bautizado, arrepentirse y hacer todas las cosas que son necesarias para ser un nuevo hijo de Dios. Eres un cristiano, pero necesitas venir otra vez al Señor. Estamos aquí listos para ayudarte. Si hay algo que podemos hacer para ayudarte hoy, por favor, puedes venir enfrente durante este himno.